Hola, bienvenidos a la cápsula de tu MTV. Soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México. Y en la cápsula pasada hablamos de la importancia de consumir los carbohidratos. Pero seguramente me estarás diciendo, ok, los voy a comer, son importantes, pero ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿En qué cantidad? ¿Y qué pasa si tengo alguna condición como diabetes, resistencia a la insulina, ciertas enfermedades donde tu médico o has aprendido que los tienes que quitar por completo? Entonces, si tengo diabetes, entonces sí puedo hacer una dieta sin carbohidratos. ¿Qué va a pasar con mi cerebro? ¿Qué va a pasar con mi energía? Todo esto lo vamos a ver durante esta cápsula. Los carbohidratos tienes que consumirlos de acuerdo a tus necesidades y a tus gustos. En cuanto más los restringas, tu cuerpo más te va pidiendo. Si tú estás consumiéndolos de una forma natural, de una forma normal, el cuerpo sabe que no tiene escasez y te va a pedir justo lo necesario. Ahora, muy importante, ¿qué pasa en el caso de algún padecimiento? Vamos a hablar precisamente cuando hay prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina. ¿Qué hago en ese caso que no puedo consumir nada, y pongo entre comillas nada de carbohidratos? Eso no es real. Se ha visto muchos estudios científicos, muchísima evidencia científica que esa dieta con nada de carbohidratos, inclusive si hay algún padecimiento como la diabetes, no es sostenible a largo plazo. Y normalmente los doctores te dicen, haz dieta y ejercicio. Y yo siempre les contesto, ojalá fuera tan fácil como hacer nada más dieta y ejercicio. Ese estigma que se le hace al paciente, sentirse mal, que por tu culpa, porque comiste muchas azúcares, provocaste tu padecimiento, tu diabetes, no es real. La diabetes solamente da si tienes una predisposición genética, no necesariamente porque comiste demasiado. Entonces, si tú ya estás, que a lo mejor tienes cierta tendencia o estás con resistencia y crees que puedes mejorar tu alimentación, es importante siempre hacer ejercicio. Primero, quiero explicarte qué es la diabetes, qué es la resistencia, cuál es la diferencia de estos dos padecimientos. Cuando uno tiene resistencia a la insulina, sus niveles de glucosa, quiero decir de azúcar en sangre, están en niveles correctos, por debajo de 100 en ayunas. Si ya comieron abajo de 120 más o menos, tus niveles de glucosa están perfectamente normal. Lo que sí sale elevado es un estudio que se llama el HOMA o resistencia a la insulina. Ese numerito sí sale elevado. ¿Qué nos está queriendo decir el cuerpo o los análisis bioquímicos? Lo que te están queriendo decir es que estás utilizando demasiada insulina para que la glucosa pueda entrar en la célula y los niveles de azúcar en sangre estén en niveles normales. Entonces, por un decir, si tú necesitas, digamos, una molécula de insulina para meter una molécula de glucosa a la célula, porque la única manera de obtener energía es que la glucosa entre a la célula. Eso es lo que se llama la glucólisis, lo que hablábamos en la cápsula pasada. Cuando tú rompes las azúcares para que en la unidad más mínima de glucosa entre a la célula. Entonces, quiere decir, cuando hay una resistencia a la insulina, quiere decir que tu célula está haciendo una resistencia, no se está abriendo o las llaves no están correctas para abrir la célula y que entre la glucosa. Entonces, esta insulina dice, ¿qué crees? No puedo abrir la célula, necesito otras 2 moléculas o 3 moléculas. Y eso entre las 3 logran romper la barrera de la célula y entrar la glucosa. Entonces, tú tienes energía, pero estás haciendo demasiado, estás utilizando demasiada insulina para poder tener la energía que necesitas en tu día a día. Entonces, eso es la resistencia a la insulina, que hay una resistencia para que la insulina pueda meter la glucosa a la célula. Tus niveles de azúcar están normales, solamente que tu páncreas está produciendo mucho más insulina de lo que sería normal. En cambio de la diabetes, que se divide en tipo 1 y tipo 2, tipo 1 es la que se da en los niños que nacen con esa predisposición y no producen nada de insulina y son las personas que tienen que estarse inyectando insulina en cada tiempo de comida. La tipo 2 es la que no necesariamente nace con ellos, se da en el adulto, se desarrolla a lo largo de la vida si es que hay predisposición. Y la diabetes, digamos, quiere decir que no está entrando, no hay una optimización buena de la glucosa, no está entrando suficiente glucosa en la célula, ya sea por 2 razones, o no tiene suficiente insulina o el mecanismo de la insulina no es el adecuado y entonces tienes tanta glucosa en sangre que los niveles se elevan, pueden ir en 200, 220, 300, hasta 600, que ya son los casos más graves, digamos, y la glucosa está muy elevada. ¿Por qué? Porque no está entrando. Para esos casos es indispensable tomar medicamentos
regularmente, yendo al doctor y revisando que el medicamento que te indique tu doctor sea óptimo y mantenga tus niveles de glucosa siempre estables, siempre controlados. Ahora, además del medicamento, que es muy importante siempre consumirlo, porque a veces da muchísima pena tomar medicamento, no me hubiera gustado, me siento mal. Es importante tomar el medicamento, al contrario, para que puedas ingerir, digamos, carbohidratos, para que tengas suficiente energía. Pero, ¿con qué podemos ayudar? Con ejercicio. El ejercicio a veces se ha visto que ablanda la capa de las células y permite mayor utilización, permite mejor utilización de lo que es la insulina para que la glucosa entre y me ayude a mejorar tu diabetes o el tratamiento de la diabetes. Ninguna persona con diabetes puede vivir sin ningún carbohidrato. Ya lo hablamos por el cerebro, la fuente, la alimentación, el alimento, la comida del cerebro siempre es el carbohidrato. ¿De qué manera podemos hacer para que podamos estar con los niveles de glucosa óptimos en el cerebro y en el cuerpo sin que la glucosa se eleve? Hay varios tips que aquí te puedo recomendar. Número 1, elegir lo que son los cereales integrales. Entre más refinados, pues más se sube el azúcar en sangre. 2, combinarlos con proteínas. Puede ser tu fruta con queso cottage o con un yogur o comer alguna pasta con la carne. Siempre es importante combinar lo que son los carbohidratos con las proteínas para que el tiempo de saciedad se aumente y no tengas picos de insulina y luego se baje. Como por un decir, cuando vas a comer sushi, que de repente a la media hora estás súper llena, pero a la siguiente media hora ya tienes muchísima hambre. Entonces es importante que esos picos de me lleno rapidísimo, pero me vacío rapidísimo, no se den en tu cuerpo, sino como un huevo. Cuando tú desayunas un huevo, no te llenas luego, la curva sube despacito, se mantiene y por ahí de las 2, 3 de la tarde te vuelve a dar hambre que quiere que baje. Entonces es importante siempre que vayas a consumir carbohidrato. En el caso, bueno, en general se recomienda, pero en el caso que tengas el padecimiento de diabetes, resistencia a la insulina, que los consumas combinados con proteína o con grasas, a veces también las nueces, las almendras, un aceite de oliva, eso puede funcionar súper bien y además que sean muy altos en fibra para que también la saciedad se prolongue y te dé menos hambre. Sin embargo, es importante, quiero recalcarte que es súper importante que consumas tus medicamentos que te hacen bien a ti, como físicamente, como económicamente, y que tus niveles de glucosa estén adecuados para que puedas tener un periodo prolongado de saciedad, de bienestar y que tu salud y los años que vayas a vivir en este mundo sean años buenos de salud, de mucha verajá y de muchas alegrías. Cualquier duda que tengas puedes consultarme en mis redes sociales. Soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México, Instagram o Facebook. Y gracias por estar acá. Seguimos con más cápsulas sobre nutrición, bienestar y alimentación intuitiva.